Buenos días, bienvenidos a la semana número 5. En esta semana número 5 lo vamos a dedicar a dos temas principales. El primer tema que vamos a ver durante esta semana 5 sería el del cine mexicano. Y otro tema que estamos viendo sería el de los elementos de análisis cinematográfico. Ya vimos los elementos que tienen que ver con el sonido, ya vimos los elementos de la imagen. Y ahora vamos a ver en esta semana los elementos de la puesta en escena. Entonces veríamos esta evolución que ha tenido el cine mexicano, principalmente a partir de la década de los 60. La década de los 60 va a ser una década muy interesante porque está completamente decayendo lo que era la época del cine de oro. El cine mexicano ya tiene competencia con la televisión y entonces tiene que buscar renovarse. Y para renovarse, el cine mexicano durante la década de los 60 va a permitir la entrada de nuevos directores. También se va a tratar de renovar buscando diferentes tipos de público y principalmente cambiando la manera en que hace cine. Entonces, durante este periodo se va a empezar a hacer lo que se llama el cine independiente. Entonces, este cine independiente ya no sería aquel cine que está dentro de la industria, aquel cine que pertenece exactamente a determinadas compañías, sino este cine independiente va a ser financiado muchas veces por cooperativas, por los propios directores, y muchas veces también va a buscar circuitos alternativos en los cuales se va a exhibir este nuevo tipo de cine, que sería el cine independiente. También durante la década de los 60 ya estaríamos pasando del cine clásico, que era de la etapa de oro del cine mexicano, de la década de los 40 y de la década de los 50, estamos pasando a un cine más moderno. Entonces, este cine más moderno se va a dar principalmente por la influencia de determinados cines europeos, como podía ser el neorrealismo italiano, como podía ser la nueva ola francesa, que también están renovando en la década de los 60 y también están buscando llegarle a un público más joven, y esta renovación va a ser en tanto los directores, los guionistas, los actores y principalmente la manera en la cual van a contar las historias. Entonces antes en el relato clásico estaba perfectamente definido cuál era el principio, cuál era el desarrollo y cuál era el final. Ya con el cine moderno, todas estas reglas para escribir guiones van a cambiar completamente, y muchas veces estas nuevas películas del cine moderno puede que tengan un final abierto, puede que utilicen más símbolos y también le van a dar muchísima más importancia al director. Entonces el director va a ser considerado aquel que está creando, aquel que está concibiendo, aquel que es el dueño del producto de la película. Entonces se le va a dar mucha importancia a los directores. Entonces durante esta década de los 60 van a surgir directores muy importantes como Fellini, como Berman, como Kurosawa y como Luis Buñuel. También Fellini. Entonces todos esos directores de la década de los 60 van a imponer su estilo personal de hacer las películas, van a imponer nuevas formas de escribir los guiones, creando una nueva narrativa, y esta nueva narrativa sería del cine moderno. Algunas de estas películas pues principalmente estarían relacionadas con este cine independiente. Entonces vamos a ver durante esta semana tres películas muy importantes de la historia del cine mexicano que pertenecen a este periodo del cine moderno de la década de los 60. Entonces vamos a ver de Luis Buñuel, Simón en el desierto, de Rubén Gámez, La fórmula secreta, y de Roberto Gabaldón, Días de otoño. Entonces serían como tres películas muy muy representativas de la década de los 60, y aparte de que son películas muy representativas del cine de los 60, estarían dándonos cuenta de cómo se está produciendo este cambio y este paso del cine clásico de la época de oro a este cine más moderno, que se basa principalmente en lo que quiere hacer el director. Y otro de los que vamos a ver sería el de la puesta en escena. Entonces, en la puesta en escena es muy importante el trabajo del director, y el trabajo del director pues tiene que combinar todos los elementos que van a estar dentro de la puesta en escena, como el escenario, la utilería, el vestuario,
si son espacios naturales, los espacios naturales, también que tiene que combinar y crear este espacio, estas atmósferas, de acuerdo a la película que está contando, de acuerdo al guión que está contando. También es muy importante el trabajo que va a tener con los actores y entonces el director se encargaría de la forma cinematográfica, del manejo de la imagen, del manejo del sonido, pero también se va a encargar de todo lo relacionado con los contenidos, ¿no? Entonces el propio director, al estar realizando una película, al estar realizando un guión que puede escribir otra persona o que puede escribir él mismo, está creando su propio estilo, ¿no? También con la puesta en escena se va a crear cómo es esta narración, principalmente desde el punto de vista de la forma, ¿no? Y algo que se menciona mucho también con este cine de autor, con este cine que le da mucha importancia a los directores, es que quieren crear su propia visión de mundo, ¿no? Entonces, la película que vamos a ver hoy de Simón en el desierto, se notan las obsesiones de Luis Buñuel, que principalmente tienen que ver con la religión y tienen que ver con los mitos bíblicos y tienen que ver también con una crítica que le va a hacer a estas instituciones religiosas y en general al sistema, ¿no? Entonces Luis Buñuel criticaba la religión, criticaba al sistema de gobierno y también criticaba a otras instituciones como podían ser las instituciones militares, ¿no? Esta película de Buñuel va a tener muchas influencias del surrealismo y va a pertenecer a este cine moderno, principalmente en el sentido de que está llena de símbolos, está llena de metáforas. Entonces vamos a comenzar viendo cuáles serían los elementos de la puesta en escena, los elementos que maneja el director.